Ahí, pues sí, como hemos hablado en Dos Hermanos, nosotros debemos tener esto bien claro. ¿Cuál es el nudo central de nuestra narración? Encontrarlo en el mismo texto. Les pongo un ejemplo. Si yo le digo a ustedes, Mario y sus amigos salieron a dar un paseo en bicicleta. Mire, parece que todo es normal, común. Mientras iban en el camino, observaron que todo se oscureció. Eso les llamó la atención en gran manera. Mire que se supone que el paseo debía seguir normal, ellos regresaban normal, todo normal, pero en el camino hay algo que siempre se opone, algo que es contrario, algo que no es normal. Y en este caso, lo que no es normal es que de repente todo se oscureció. Así que yo sigo contando mi historia. Omití efectivamente pues el lugar y la fecha para no alargarlo, ¿verdad? Entonces, ellos, al observar que todo se oscureció, se hicieron una pregunta. ¿A qué se debe tal situación? A lo cual llegaron a la conclusión de que debían buscar la razón porque no iban a poder regresar a su casa en tales circunstancias. Mire que estoy ahora presentando lo que es la dificultad que se les presenta. No pueden regresar a su casa y por lo tanto ellos van a buscar la solución. Decidieron entonces en ese momento buscar la razón. Uno de ellos, pensando de manera profunda, pensó en que en el celular que él llevaba podían encontrar la razón de esa situación. Inmediatamente enciende su celular, hace la pregunta del por qué se había oscurecido y encuentra que la solución del hecho se debe en que había un eclipse solar. Ok. Mire que llegué al momento en que había una gran dificultad, todo se había oscurecido. Pero este personaje central, mire que, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que él buscó, que él analizó, y tal vez lo que yo quisiera decir allí es que mi personaje central es muy eficaz en pensar, en analizar, en buscar la solución, y cuando encuentra la solución, él dijo, esta es la razón, solamente tenemos que esperar un poco y volver con tranquilidad a nuestra casa. Y así lo hicieron. Y apenas terminó el eclipse solar, cada uno volvió a su casa. Mire, que he dado toda una vuelta donde pareciera normal, salieron a pasear, mi personaje central con sus amigos, luego encontraron algo que no era común, que es la oscuridad, el eclipse total. Luego tenemos el problema al cual ellos se enfrentan. Luego dije cuál fue la solución que tuvo mi personaje central. Y luego, después de haber exaltado esa parte, ellos vuelven felices a su hogar. Son las mismas cosas que usted debe utilizar al momento de hacer su narración, teniendo en consideración estos aspectos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Dígame. Ninguna pregunta, ninguna. Nada, todo bien, está entendido. ¿Entendido bien? ¿Seguro? Muy bien. Ahora, si tenemos esto, entonces, hermanos, debemos entender que probablemente entonces, en el caso que le estoy presentando, mire las cosas que yo podría utilizar para mi narración. Lo normal, lo común era que el apóstol Pablo
llegó a Filipo con la intención de, como lo venía haciendo, predicar el evangelio. Eso es lo normal. Pero él enfrentó un problema. ¿Cuál fue el problema que él enfrentó? Tomaron preso. ¿Ah? El problema es que salió la dificultad y lo tomaron preso por estar predicando. ¿Por qué no fue? ¿Pero por qué lo tomaron preso? Porque seguro no les pareció a alguien la predicación del evangelio. No, recuerde que a él lo toman preso no es por la predicación del evangelio, sino porque él le sacó el espíritu a la que lo perseguía siempre. Y debido a eso, él lo llevan y lo meten a la cárcel. Eso es el problema, mire, que él enfrenta junto con los suyos. Debido a ese problema, entonces a él lo meten preso. Y estando preso, entonces, es que ocurren todos estos acontecimientos. Ahora, el punto es, ese es el problema, que lo meten preso por haberle sacado el espíritu a esta jovencita. Ahora, ¿cómo resuelve Pablo esa situación? ¿Cómo sale de ese aprieto el apóstol Pablo? ¿Me escuchan? Sí, pero sí estamos escuchando, estamos meditando para darle la respuesta. ¿Cómo creen que sale el apóstol Pablo? Mire, él llega, lo meten preso, está ahí preso. ¿Cómo sale él de esa situación? Yo creo que Pablo se concentra en orarle a Dios y está contento, tranquilo, porque sabía que lo que había hecho era algo correcto. ¿Sí? Vista de que lo que estaban haciendo estos personajes con esta joven era lucrarse económicamente. Así que lo que él hace con ella, primeramente, la libera de ese espíritu humano. Segundo, lo que hizo era una acción bien hecha. Y Dios sabe de que lo que estaba haciendo era lo correcto y por eso creo que se sentía gozoso allá y después es liberado por él. Sí, pero ahora mismo la parte de cómo él encuentra la dificultad, eso solamente lo debemos pasar rápidamente, porque nosotros debemos concentrarnos en cómo se soluciona el problema en el cual él está metido. Significa entonces que los hechos, el nudo del asunto es cuando él está preso. Ese es el nudo más grande. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo sale él de ese lugar? Bueno, hay varias cosas que nosotros podemos observar allí. Uno, su disposición de alabar a Dios. Amén. Porque probablemente eso es lo que querramos en este caso exaltar. Su disposición de alabar a Dios por medio de la oración y por medio del canto y sobre todo por medio de la predicación. Y si usted puede observar, cuando él está haciendo estas cosas, es que se produce el terremoto y las puertas son abiertas. Yo pregunto entonces, ¿qué fue lo que ocurrió para que el apóstol Pablo saliera de esa condición? Uno, orar a Dios, cantar a Dios, no prestar atención al problema que estaba enfrentando, sino concentrar su mirada en Dios. Porque probablemente mi proposición podría ser, en medio de los problemas, si nosotros ponemos nuestra mirada y concentración en Dios, Él nos librará de nuestras dificultades. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, hubo el terremoto, Pablo sale de la cárcel, le predica a el carcelero de Filipo, se convierte, ¿y qué ocurrió después? Lleva a la casa para... Él se fue. Recuerde que todo está relacionado en el personaje central. ¿Ah? ¿Qué ocurrió después que todo eso? Usted puede pensar y decir, bueno, sí, mire, el carcelero se convirtió y la familia, pero esa no es nuestra
dirección. Nuestra dirección es cómo el apóstol Pablo resuelve el problema, que es el nudo de nuestra narración, y qué ocurrió después. Bueno, mire que Pablo vuelve nuevamente al camino de la normalidad cuando él sale de la cárcel y ya, luego se va. Ocurrieron muchas cosas, pero mire que finalmente el final es feliz. El final es que él vuelve a estar libre y sigue en su labor. Entonces, son aspectos fundamentales que nosotros podemos señalar. Les presento otro ejemplo. El hermano Benítez salió como todos los días de su casa. Después de desayunar, tomó su libro y caminó hacia el salón de clase. Mire, todos los días hace eso el hermano Juan Benítez. Mientras iba en el camino, su pie se metió en un hoyo, lo cual le torció el pie, impidiéndole caminar hacia adelante o devolverse hacia atrás. Mire, ahí está el problema, que no es lo normal, pero ahí está el problema. En ese momento, Juan Benítez, al ver a sus compañeros, hace el llamado de ayuda y apoyo, a lo cual 2 o 3 hermanos corren hacia él, lo toman, lo ayudan a llegar al salón de clases y él recibe su clase. Le ayudan, le vendan su herida y posteriormente lo llevan a la casa. Mire, ahí está el problema. ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Y cómo lo resolvió mi personaje central, que es Juan Benítez? Haciendo un llamado de auxilio. Porque probablemente mi objetivo de narrar esto es señalar la importancia de tener siempre personas a nuestro lado que puedan ayudarnos. En las dificultades debemos acudir a los hermanos. Ese sería el mensaje. Pero mire que está ahora desarrollado en una narración. Porque posteriormente, esa narración, recuerde que habíamos señalado, debe tocar, debe señalar, usted debe incluir en esa narración los argumentos que usted ha tomado del texto. Y si usted hace eso, hermano, luego de eso, usted simplemente lo que hace es leer el texto, que es ahora con su narración, los hermanos van a entender claramente por los datos que usted le ha dado y la narración que usted ha hecho, qué fue lo que ocurrió en el texto. Porque recuerde que el texto no nos lo dice. Y muchas veces no entendemos el texto porque carecemos de los datos necesarios y muchos hermanos no tienen los datos necesarios para entender qué es lo que está ocurriendo en el texto. No tienen la fecha, no tienen, no saben del personaje central, no saben en qué lugar se dio, no saben en sí qué es lo que deben buscar en ese texto, cuál es el problema central. Y todos esos problemas se solucionan cuando usted hace su narración. Y allí entonces termina la primera parte de lo que es nuestro sermón. Muy bien, preguntas. ¿Algo que no han podido entender? ¿Algo que no han podido observar? El año, el día. Hermano, dice el hermano Eduardo que si todos los textos trae la fecha, el año. Bueno, no, definitivamente que ningún texto, casi ninguno, son muy pocos. Le puedo citar, por ejemplo, cuando oró Jesús en la
dice que todavía no era oscuro. Me está diciendo allí y me está haciendo el énfasis que eso ocurrió en las horas de la mañana. Es un ejemplo. El caso que acabamos de ver, medianoche. Los años casi nunca los da el texto. Los años tenemos que buscarlo. Pero sí nos da, por ejemplo, las horas, como es el caso de la parábola de la mies, donde el dueño de la mies salió a buscar obreros, ahí nos da horas. En algunos pasajes nos da los meses, qué mes era cuando estaba ocurriendo el hecho. Lo demás lo sabemos total. ¿Cómo? Digo, lo demás teniendo, por ejemplo, el día, la hora, el tiempo y el año. Acordarse uno en qué época o en qué año ocurrieron estos hechos o qué predicaron los apóstoles o Jesús. O sea que ya uno ahí deduce lo más cercano a que se asimila lo que uno está presentando. Claro, por ejemplo, si hablamos de los hechos de Jesús, en años normalmente entendemos que estuvo entre los años 33. 33. Correcto. Si hablamos de los viajes de Pablo, pues ahí tendríamos que buscar, si estamos hablando del establecimiento de la iglesia en Corinto, estamos hablando del año 52, por algunas fechas que se han podido sacar y concretar en la historia, no porque la misma Biblia nos los enseñe. Y en cuanto a horas, pues sí, son más fácil porque muchos textos nos hablan acerca de las horas. Pero cuando hablamos de fechas, sí, tenemos que esforzarnos un poco para saber en qué tiempo fue y cuál es el tiempo que yo voy a utilizar. Si es de año, si es el mes, si es de día, o si es de noche, o si me conviene utilizar la hora porque el texto me señala más o menos a la hora. Por ejemplo, cuando hablamos de la resurrección de Jesús, nos habla que los hechos se concretaron en la madrugada. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Y de allí entonces nosotros partimos con nuestra narración. Era el primer día de la semana, las 5 de la mañana, las 6 de la mañana, cuando María Magdalena y otras empezaron a caminar entre oscuro y claro. Mire que estoy haciendo alusión a la fecha. Allá, mientras caminaban en Jerusalén, de Jerusalén al sepulcro, ya estoy dando entonces el lugar. Y luego paso a narrar los argumentos que ya yo he sacado con anterioridad, que es donde voy a basar mi enseñanza. Vemos también lo que hizo Pablo el primer día de la semana en Hechos 27. Ahí está diciendo cuando el tico se sienta en la ventana y se cae, está diciendo que en la noche alargó el discurso hasta la medianoche, no podrían ser las 11 o las 12, porque estaba llegando a esa hora. Entonces todos esos argumentos los utiliza uno para explicar más y que la gente pueda tener un poco más de conocimiento, ¿correcto? Así es. Correctamente. Muy bien, entonces, hermano, esos son los parámetros que se debe tomar en consideración al momento, pues, de confeccionar su narración. Entonces, le decía en el día de ayer que usted tenía que hacer lo mismo que hemos estado haciendo, pero que esta vez usted tenía que ingresar o tomar en cuenta la narración, que es la parte fundamental que quiero ver, y posteriormente, pues, dar lo que es la lectura del texto. Ahora, en esta parte, es lo que quiero que hagan. Como vuelvo y repito, nosotros vamos a hablar en el próximo bimestre, vamos a desarrollar un poco más acerca de esto de la narración, pero por el momento, pues, es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta para poder hacer el trabajo que usted necesita hacer y que por la cual, pues, voy a tomar nota. Así que, bueno, ya no será para hoy, entonces lo dejaremos para mañana miércoles, el jueves y el viernes. Ustedes son, si lo hacemos, vamos a ver hasta dónde, si lo pueden hacer mañana,
No creo que todos pasen mañana, pero lo podemos hacer entre mañana y el jueves. Correcto. Entonces, si tienen alguna pregunta, algo que quieran que les amplíe, algo que no han entendido bien, con gusto, nos quedan unos minutos todavía antes de terminar. Bueno, lo que quería mencionarles, perdón, que no hemos podido grabar nosotros, pero usted sí. Entonces, si es que hay la forma de que lo que ha grabado usted nos lo puede enviar de repente por correo o subirlo al WhatsApp, nos serviría bastante para volver a recordar las cosas que he mencionado. Perfecto, hermano. Vamos a trabajar en eso. También si de pronto un pescado bien grande allá, usted sabe, estamos en liga, así que... Con gusto, hermano. También le voy a enviar pescado por WhatsApp. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Bendiciones. Hermano, el título debe ser tema o sermón. ¿Habla un poco más alto? El título debe ser tema o sermón. El título de los temas. ¿Título de qué? De lo que vamos a exponer. Recuerde que hemos señalado que usted lo primero que escoge es el tema. Y luego, lo que se llama como título no es título, sino más bien es su proposición, que es la que usted debe señalar o enseñar después de la preargumentación. Entonces usted va a señalar cuál es su proposición, cuál es su verdad que usted va a desarrollar. Recuerde que habíamos hablado de título, pero título es más bien para cuestiones escritas. Para cuando usted va a escribir, por ejemplo, si usted quiere escribir este sermón y no quiere poner toda la proposición porque es muy larga, entonces usted le pone un título llamativo. Pero para asuntos del sermón, usted lo que tiene que tener o aclararle bien a los hermanos es que usted tiene una verdad que es la que usted va, en este caso, a desarrollar. Correcto. Recuerde que la organización siempre es tema, proposición, argumentación. Y cuando usted lo desarrolla en lo que es ya en la exposición, usted habla en el exordio, palabra introductoria, palabras de conexión, anécdota, la preargumentación, y en el quinto, entonces usted dice, y donde lo que quiero enseñar es, usted menciona allí la proposición. Ese es lo que tiene que quedar bien claro. Y después que usted hace eso, entonces viene lo que es la narración, haciendo el énfasis de que todo inició de esta manera. Es importante eso, como vuelvo a repetirle, porque es el llamado que usted le hace al público para que presten atención. Existen otros métodos, por ejemplo, cuando usted termina de hacer de mencionar su proposición, usted hace un silencio prolongado, porque el silencio también es un llamado de atención. Las personas están hablando, conversando, pero cuando usted deja de hablar, rápidamente ellos dejan lo que están haciendo y le prestan atención. Y es más efectivo, como hace el sectario, ¿verdad? Que plaquea el sermón, el púlpito, o es más efectivo que usted diga, amén, hermano. No, es más efectivo un silencio que decirle presten atención o golpear. Y de ahí usted entonces puede decir, así se iniciaron los acontecimientos cuando Pablo, cuando Jesús, cuando Pedro iba o hacía tal cosa. Y empieza usted su discurso o su narración. ¿Alguna otra pregunta? Todo bien claro, hermano. Creo que todo ha quedado específico. Muy bien. Entonces vamos a dar por terminada la clase.
en este momento y empezamos entonces, puede ser mañana, hermanos, ¿sí? Puede ser mañana a esta hora o incluso puede ser a cualquier hora. Por este medio lo podemos lograr, nada más que usted me dice, puede ser también individual o grupal, usted me dice, ya estoy listo para iniciar, yo lo escucho, lo evalúo y vamos así terminando el curso. Algo grupal, hermano. Sí, claro, aquí. Aprendemos todos, sí, entre todos, Hermano, hermano. no aprende del uno y del otro, que el de entre de último aprende más. Perfecto, entonces lo hacemos grupal, hermanos, empezando el día de mañana. No estoy seguro, sobre todo pues porque si tengo que ir al banco y tiene que ser mañana, entonces sí tengo que utilizar la totalidad del día para poder hacer eso, porque nada más tendría espacio hasta las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde ya debo estar en mi casa por el asunto del toque de queda. Si lo hago mañana, entonces iniciamos el jueves y el viernes. Ok, hermano. Si pago el jueves, iniciamos entonces mañana y el viernes terminamos. Ok, hermano. Así que yo les estaré avisando entonces. Muy un placer darles clase, verlo de esta manera. No se ven tan bien, pero es mucho mejor. Como dice Fran, no le veo las imperfecciones. Espero, hermano, que Dios nos siga ayudando y bendiciendo y pronto estaremos nuevamente pues en contacto. Bien, hermano.